Os he llamado amigos porque todo lo que mi Padre os me dio, se los he dado a conocer a ustedes. Transfirió todo lo que había recibido del Padre. Ustedes han visto el liderazgo de la iglesia del primer siglo, cuando tocaron, creo que Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra es de todos, no solamente del pastor, del equipo que dirige la iglesia, es de todos y cada uno. Para eso el Señor nos ha capacitado, nos ha dado dones, y como niños que venimos, ahí como se figuraba, vamos creciendo. Venimos como niños en Cristo y vamos creciendo, y el Señor sabe que como un bebé se le da su biberón, se le cambia la ropita, pero no toda la vida es así. Luego va creciendo, ellos mismos van preparando su comida y luego van aportando de toda la familia. Entonces ese es el modelo que el Señor estableció: llamar a los pastores, a los líderes, para que capaciten a la iglesia. Y el liderazgo de servicio que enseñó el Señor Jesús. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Yo estoy aquí como el que sirve, dice Jesús. Y creo que esas palabras deben calar en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. Él nos dio el ejemplo, Él nos dio el modelo. A Él seguimos, a Él tenemos que mirar, a Él tenemos que imitar. Muy bien, vamos a leer los 7 primeros versículos del capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar un momento para que el Señor bendiga la exposición de esta palabra. Amado Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. También queremos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, y que nuestra voluntad pueda ser sometida a la tuya, Señor. Bendice la exposición, bendice la recepción de tu palabra, Señor, y que tu palabra lleve fruto, Señor, tal cual tú lo esperas, porque tú así envías tu palabra. Señor, bendice este tiempo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay 3 puntos que quiero tocar: crecimiento de la iglesia, el crecimiento con problemas. Todo crecimiento trae siempre problemas, y vamos a ver cómo. Pero no solamente se nos muestra en este pasaje que hemos leído problemas, sino la solución a estos problemas. ¿Cómo se da la solución? Y cuando se toma esta solución que viene de Dios, ¿cómo afecta a toda la congregación? ¿Cuáles son los resultados de estas soluciones que Dios plantea? Veamos el primer punto: crecimiento con problemas. En el verso 1 del capítulo 6 de Hechos, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Lo primero que registra dice: en aquellos días empezó a crecer el número de los discípulos. ¿Y cómo es que crecía ese número? Porque recuerden, había 120 en el aposento alto.
cuando viene el Espíritu Santo, y el número empezó a explosionar, empezó a crecer. ¿Cómo es que sucede? En Hechos capítulo 2, vamos a ver unos pasajes. El primer mensaje de Pedro dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. La predicación del primer siglo, a través de los siglos y hasta ahora, la predicación que Dios bendice, la predicación de la palabra de Dios. Y Pedro está citando aquí al profeta Joel en su mensaje. Está basando en lo que su sermón está basado en las Escrituras. Y este sermón de Pedro, en el segundo pasaje, al terminar dice que se conmovieron, se compungieron de corazón y le preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Y Pedro le dice: arrepentidos, bautícese, sed salvo de esta perversa generación. El mensaje del primer siglo llama al arrepentimiento. Un llamado que tal vez en estos tiempos no es muy popular, pero es un llamado importante, el arrepentimiento. El primer mensaje de Jesús fue: el reino de Dios acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Los primeros dos sermones de Pedro llaman al arrepentimiento. El apóstol Pablo, cuando está en Atenas, dice: Dios ha ordenado a todos los hombres que se arrepientan. Cuando le preguntan a Pedro cuándo van a suceder las cosas de la venida del Señor, dice que Dios es paciente y está esperando que todo proceda al arrepentimiento. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver cuando, por ejemplo, Jesús habla de la familia. Dice: cuando se va a construir una casa, se cava, se ahonda y se pone el cimiento. El cimiento no se puede poner encima. Para poner el cimiento hay que cavar, hay que ahondar, hay que sacar piedra y recién poner el cimiento ahí. Porque si el cimiento se pone encima, un movimiento y se cae eso. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, en el matrimonio, a veces no hay ese poner el cimiento, no hay ese sacar, no hay ese quitar cosas que van a dañar el matrimonio. Y se empieza a construir una familia con las mismas cosas que han estado causando problemas en la vida de cada uno de ellos. El llamado arrepentimiento es un llamado al cambio de vida, abandonar el pecado, abandonar esa forma de vida que a Dios no agrada. Llama al arrepentimiento y bautícese cada uno y sed salvos de esta perversa generación. Es un llamado a la salvación, es un llamado a ser salvados de una perversa generación. Es similar a la generación que vivimos ahora. Y es interesante que Pedro llama a las cosas por su nombre. Y llama a las sociedades entonces perversa generación. Pablo le dice a los filipenses que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Escuchen esos mensajes, no van a recibir aplausos del popular. Y este es el mensaje del apóstol Pedro. En el segundo grupito, el Dios de Abraham ha glorificado. Pedro está conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento, está usando toda la Escritura, las promesas de Abraham y el cumplimiento de las promesas en Jesús. Y otra vez el llamado: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Muchos de los que habían recibido la palabra creyeron y eran como 5.000. Y como creciera el número de los discípulos. ¿Cómo crecía? Por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y seguimos. Pedro y Juan dice: no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Fueron azotados, fueron presos y fueron conminados a no hablar. Así dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Y en vez de amilanarse, ellos piden en su oración: concédenos, Señor, de nuevo, concédenos valor para predicar. Valor. Y ellos con todo valor, sin temor alguno, empezaron a predicar la palabra de Dios. De tal forma que dice que los que creían en el Señor aumentaban más.
De esa manera iba creciendo. Y todos los días en el templo y las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En este primer punto vemos el crecimiento numérico. La iglesia crece por medio de la predicación de la palabra de Dios. Pero como todo crecimiento, cuando empieza a crecer se empiezan a aflorar ciertos problemas. Un niño puede usar una camisita en sus 2 años, pero esa camisita ya no le va a servir para los 3 ni para los 4. Hay cosas que funcionaron en un tiempo, pero a medida que se van creciendo, necesitan ser ajustadas, necesitan ser renovadas, necesitan ser cambiadas. Es lo que se llama dolores de crecimiento. Y la iglesia empieza a crecer, y este crecimiento empieza a mostrar algunos problemas. Hechos 6.1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos el primer problema. Mientras más se crece, más empiezan a notarse los problemas. Hay desatención, hay descuido, pero habían problemas, diversos tipos de problemas. Primero podríamos ver problemas de comunicación, judíos y hebreos. Si bien el idioma, el griego koiné, el griego común, era el que se hablaba en todo, los judíos también hablaban el hebreo. Y es incómodo cuando hay un grupo de personas y 2 y 3 están hablando en otro idioma y el resto se queda en el aire. Problemas de relaciones, murmuraban, cosas de frente, no encaraban el problema, hablaban a espaldas, y en vez de hablar a las personas, habían problemas culturales. Las costumbres griegas eran diferentes a las costumbres judías. Había problemas raciales, judíos y griegos. Cuando se reunían en el templo, los gentiles, los griegos, no podían entrar al templo, eran como ciudadanos de segunda categoría, se quedaban afuera. Los judíos sí podían entrar. Había problemas sociales, viudas, y ser viuda en ese tiempo era un gran problema. Quedaban desamparadas, discriminadas. Había problemas no esporádicos, eran continuos, dice la palabra, que eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, ese problema se presentaba diariamente. Y había problemas de valores, donde las personas eran dañadas, eran maltratadas, donde las actividades eran más importantes que las personas. Y eso sucede a veces cuando la iglesia crece, se prioriza actividades y en esas actividades hay muertos y heridos, y donde las personas son dañadas. Crecimiento con problemas. Pero un tercer aspecto de los problemas es crecimiento sin equilibrio. En el verso 2 de Hechos 6 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pedro se levanta, que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Cuál era el ministerio de los apóstoles? Miren en Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¿A qué estaban dedicados los discípulos? A la predicación de la palabra. El capítulo 2, verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Predicación, enseñanza, exhortación. Capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los discípulos, los apóstoles, estaban abocados a su ministerio de predicación, de enseñanza, exhortación, la oración. Y Pedro dice:
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ellos predicaban, enseñaban, tenían que venir y servir las mesas, tenían que atender a la gente. Y Pedro dice, esto no es justo. No es algo correcto. Algunos estaban haciendo más y otros menos o casi nada. Y esto es triste cuando algunas personas toman una actitud pasiva, de espectador. Y sépanlo, cada uno de nosotros ha recibido un don de Dios. Un don que el Señor está esperando que lo usemos para bendecir a otros. Y cuando no se usa, estamos haciendo algo injusto, algo incorrecto, porque el Señor está esperando que usemos, que bendigamos al resto. Hay gente que se está quedando sin la bendición que Dios nos ha dado para compartir con el resto. Y por eso Pedro dice que no es justo. Debería, si la iglesia crece, debería haber más gente dispuesta a servir. Debería haber la participación de todos. No es justo, dice Pedro, que dejemos la enseñanza de la palabra. Los encargados de la enseñanza de la predicación estaban sobrecargados. Cuando Pablo le dice al joven Timoteo, ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación, ocúpate de la enseñanza. Pablo le está diciendo al joven pastor, esta es tu ocupación, la lectura, la exhortación, la enseñanza. El ministerio, por ejemplo, de predicación, no es que el que predica, se predica acá media hora, 40 minutos y ya está. Esa media hora, esos 40 minutos pueden tener horas o días de preparación. De preparar un curso, el atender a la gente, la consejería, la exhortación, demanda tiempo. Por eso Pedro dice, no es justo que descuidemos nuestra tarea, nuestra labor para atender a la mesa. No estaba menospreciando el servicio de las mesas. Lo que estaba queriendo decir, todos tenemos una función. A la carta a los Efesios. Todo el cuerpo va creciendo según la función de cada uno. Y cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, tenemos una función que Dios nos ha dado. Pedro no está menospreciando el servicio de las mesas, sino que está poniendo las cosas en su sitio como deben ser. Está poniendo en orden las cosas. Es normal que al principio, cuando una iglesia nace, los pocos que están ahí son toderos, hacen de todo. Yo recuerdo cuando empezamos en un local igualito que esto, como para 90 personas, 3 sillas. A veces teníamos los reuniones, teníamos que bailar nosotros. Teníamos que hacer de todo, pero a medida que la iglesia va creciendo, la tarea se va compartiendo con el resto. De tal forma que cada uno va haciendo su función respectiva y lo hace mejor, lo hace bien. La idea es que se comparte la responsabilidad. Ante este problema, el texto que hemos leído nos presenta una solución. En el verso 2 y 3 del capítulo 6 de Hechos dice: y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Convocaron a la multitud, convocaron a toda la congregación. Era un problema que afectaba a toda la congregación y había que tratarlo con toda la congregación. Problemas personales se tratan en forma personal. Este es un problema que afecta a toda la congregación, hay que tratarlo con toda la congregación. Y entonces,
Lo que Pedro dice: buscad hermanos de entre vosotros, a 7. La solución tenía que venir de parte de ellos. ¿Dónde estaba el problema? Ahí está. Bueno, la solución también tiene que venir de parte de ustedes. Si antes éramos parte del problema, ahora tenemos que ser parte de la solución. Dentro de vosotros, dice, escojan a 7. Y es interesante los requisitos que ponen para servir a la mesa. El predicar es un servicio espiritual. El enseñar es un servicio espiritual. El servir a las mesas es un servicio espiritual, ¿o no? Por supuesto que sí. Porque la Biblia nos enseña que todas las cosas debemos hacerlo como para el Señor. Todas las cosas. Y aquí los requisitos para servir en las mesas no es que sea un chef, no es que conozca muchas recetas, no es que sepa cocinar. Los requisitos son de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Todo servicio al Señor demanda vidas controladas por el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio. Es decir, no debe haber una dualidad en nuestra vida. Somos los mismos aquí y afuera. Aquí, en la oficina, en el mercado, en la casa, donde fuera. Cuando Pablo encuentra a Timoteo y dice que todos daban buen testimonio en Listra y en Iconio, y el buen testimonio que tenía Timoteo era en diferentes ciudades. Y es un requisito para servir al Señor en cualquier área. Buen testimonio. ¿Por qué? Porque somos cartas vivas, leídas por todos los hombres. A quienes encarguemos este trabajo. Vamos a ver luego esto. Pero la idea es que la solución tenía que partir de donde estaba el problema. De las mismas personas. Ellas tenían que ser parte ahora de la solución y empiezan a establecer prioridades. En el verso 4 del capítulo 6 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora empiezan a separar. Unos se dedican al alimento físico y otros al alimento espiritual. Estos 7 hermanos se van a dedicar a las mesas, van a atender a las mesas. Serán hombres llenos del Espíritu, de buen testimonio, mientras que nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra. Y empiezan a distribuirse las funciones. Empiezan a ubicarse cada uno en la función que le corresponde. Y empieza a priorizarse el ministerio de los apóstoles, de la enseñanza y de la predicación. Y por último, se empiezan a delegar responsabilidades. En el verso 3 y 5, cuando Pedro dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, agradó la propuesta. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. A quienes les encarguemos este trabajo, se les delega responsabilidad, se les delega autoridad. Cuando Dios llama a Josué, ustedes recordarán, Dios se dirige a Moisés, le dice: llama a Josué para que yo le dé el cargo. Deuteronomio. Josué recibe el llamado de Dios por medio de Moisés. El llamado lo recibe por medio de Moisés, pero el cargo lo recibe de parte de Dios.
Yo puedo usar líderes, supervisores, pastores, para ponernos en una posición dentro del cuerpo de Cristo para servir. Pero el cargo, aquí tenemos que rendir cuenta es a Dios. Dios utiliza a los líderes, a los pastores, y tenemos que respetar ese orden. Pero nosotros tenemos que saber que lo hacemos para el Señor, porque el Señor nos está dando el cargo. ¿Vamos a rendir cuenta a los líderes, a los pastores? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios ha usado a ellos para darnos esta responsabilidad. Y le encargan este trabajo a estos 7 hombres. Los apóstoles oran por ellos, les imponen la mano, les delegan la autoridad. Y este es un buen punto para que la iglesia crezca. Delegar responsabilidades. Y tenemos que delegar y recibir esa delegación. Porque así funciona el cuerpo de Cristo. No puede haber miembros paralizados. Si un miembro está paralizado de nuestro cuerpo, o un miembro empieza a moverse por su cuenta involuntariamente, es un problema de conexión con la cabeza, con el cerebro. Es un problema neurológico. Si un miembro empieza a moverse involuntariamente, tiene un problema de conexión con el cerebro. Y esto sucede en la iglesia del Señor también. Cuando estamos paralizados o queremos movernos por nuestra cuenta, hay un problema de conexión con la cabeza, con Jesucristo. ¿Qué es lo primero que se ve como resultado de estas soluciones? Agradó la propuesta que dijeron Esteban, etcétera, a los 7. Agradó la propuesta a toda la multitud. Fue aceptado. Hubo consenso. ¿Qué es lo que se ve? Unidad. Unidad. Cuando empezamos a alinearnos a la dirección de Dios. De las divisiones que habían, de las murmuraciones, pasaron a fortalecer la unidad. Y entonces, cuando la dirección viene de Dios, a través de los líderes, es aceptado por la congregación. Dios permitió que la misma congregación eligiera a quienes iban a servir a las mesas. Y entonces, cuando uno ve los nombres, hay varios nombres griegos. ¿Y quiénes eran desatendidas? Las viudas de los griegos. De aquellos mismos que estaban sufriendo, aquellos mismos donde estaba el problema, de ahí mismo surge la solución. Ahora Dios los llama, de esa parte del problema en que estaban metidos, los llama para que sean parte de la solución. Entonces, vemos de entre los 7 a Esteban y a Felipe, 2 de ellos. Esteban en este mismo capítulo y en el capítulo siguiente, 7 de Hechos, vemos a Esteban predicando. Si ustedes leen su predicación en el capítulo 6 y 7, creo que son más de 50 citas del Antiguo Testamento que menciona a Esteban. Y conocemos tristemente la historia, muere apedreado. De servir a las mesas pasó a la predicación Esteban. Felipe, cuando la iglesia es perseguida, Felipe es llevado y empieza a anunciar el Evangelio. Y Dios empieza a obrar a través de él por medio de milagros, señales. Y es interesante cómo ambos empiezan sirviendo las mesas y acaban el ministerio de la predicación en diferentes lugares. Y Dios nos somete a veces a un proceso, nos hace empezar de abajo.
Y recuerden que el Señor dijo: al que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pone. No hay ningún trabajo pequeño para el Señor. Ellos empezaron en las mesas, en las cocinas, sirviendo. Y lo vemos a Felipe iniciando una obra. Lo vemos a Felipe predicando en otros lugares, haciendo señales y milagros. A Esteban convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia. Hermanos, Dios quiere corazones dispuestos para servir al Señor. Y no importa el lugar donde empieces, Dios quiere tu corazón dispuesto. Métete en los procesos del Señor. El Señor empezará de menos a más en tu vida. Pero ponte en las manos del Señor. Y entonces, para terminar, el otro resultado de la solución es el crecimiento equilibrado. El verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crecía la palabra del Señor? No es que tenían más Biblias. La palabra es viva. Pedro y Santiago hablan de que fuimos renacidos por la palabra viva. La palabra trae vida. Pedro luego dice: de ser como niño recién nacido en la leche adulterada, no adulterada, para que por medio de la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La palabra no solamente trae vida, nos hace crecer, nos hace desarrollar, nos hace madurar. Y hay un crecimiento, en primer lugar, numérico. Dice aquí: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Cuando la palabra va creciendo en los discípulos, esta palabra se multiplica, va llegando a otras personas. Vamos sembrando la palabra por donde vamos. Recuerden, en la gran comisión, cuando Jesús dice: id y predicad, el verbo ir está en gerundio. Yendo, por donde vayan, prediquen la palabra, anuncien la palabra. Pero no solamente hay un crecimiento numérico, hay un crecimiento geográfico. Dice: y los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén, en toda la ciudad de Jerusalén. Iban llenando con la palabra. Y luego salieron a otros lugares, a otras ciudades. 2 capítulos más adelante, en capítulo 8, cuando viene la persecución, empiezan a predicar en diferentes lugares fuera de Israel. Hay un crecimiento geográfico, más allá de nuestro lugar, más allá de nuestras fronteras. Y miren, nosotros escuchamos al pastor, habló hace un momento de nada, no es cuestión de denominaciones. La iglesia del Señor es una. Y si estamos acá en San Juan de Lurigancho, y si estamos por La Molina, y a alguien le compartimos la palabra, pues lo invitaremos a una iglesia por La Molina. Porque la iglesia del Señor es una. No tenemos camisetas. Pero la palabra del Señor tiene que seguir creciendo. El crecimiento no solamente numérico y geográfico, es un crecimiento ante la oposición. Muchos sacerdotes obedecían a la fe. El lado religioso, los sacerdotes, aquellos que se oponían a Jesús, empiezan a oír el mensaje, empiezan a creer el mensaje. Y la palabra de Dios va llegando al lado de la oposición. Y va llegando al lado religioso. Pero el crecimiento no solamente es numérico, geográfico, es también un crecimiento en profundidad.
obedecía a la fe. Obedecía a la fe. La obediencia a la palabra. En la gran comisión, cuando Jesús le dice: id y predicad el Evangelio y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice una frase más: enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Enséñenles a obedecer. Ahí está la clave del crecimiento. Enséñenles a obedecer. Cuando no hay obediencia, no hay crecimiento. Podría haber crecimiento numérico, pero no en profundidad. Cuando hay obediencia, seremos como el salmista, el Salmo 1, como árbol plantado cuya hoja no cae y da su fruto en su tiempo. Necesitamos crecer no solamente hacia arriba numéricamente, echar raíces profundas, las cuales nos sostendrán cuando vengan los vientos de oposición, los vientos de tentación, los vientos que quieren dispersarnos. Y ese crecimiento en profundidad se da cuando se obedece la palabra de Dios. Jesús dijo: después de lavar los pies a sus discípulos, ¿saben lo que he hecho? Ejemplos he dado para que ustedes hagan. Y luego le dice en Juan 13:17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si saben estas cosas, felices, no serán felices por saber, felices serán si las hacen. Y alguna vez decía: ¿por qué hay tantos infelices dentro de la iglesia? Saben mucho, pero hacen poco. La felicidad, la bienaventuranza, la dicha está en la obediencia. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús ha terminado de hablar con la mujer samaritana. Vienen los discípulos trayéndole comida, y Jesús dice: tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos se preguntan: ¿quién le habrá traído comida? No había delivery en ese entonces. Y Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Mi comida es que haga, lo que me nutre, lo que me alimenta es la obediencia a la palabra. Cuando este mensaje que escucho, cuando esta palabra que leo, cuando esta palabra que estudio empieza a formar parte de mi vida, puede haber aquí un trozo de carne, de pescado, y eso no es alimento para mí mientras no entra a mi cuerpo. Y el sistema digestivo lo digiere, el circulatorio saca todos los nutrientes, lleva todas las partes del cuerpo. Cuando ese pescado, esa carne forma parte de mi cuerpo, recién ahí es alimento para mí. Mientras está afuera, no. Yo puedo escuchar un mensaje y decir: qué lindo, qué bonito. Pero si ese mensaje no forma parte de mi vida, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme con las personas, mi forma de tomar decisiones, mi forma de vivir, entonces esa palabra no ha sido alimento para mí. Y Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. La iglesia crece, hermanos. Amén. Amén. Y estamos llamados a crecer. Lo que nace, crece. Terminamos el resumen. ¿Qué hemos visto? Hemos visto el crecimiento con problemas. Primero numérico, luego los problemas de la murmuración, la desatención y crecimiento sin equilibrio. Unos hacían más, otros menos. La solución, el llamado al equilibrio. No es justo que dejemos esto mientras otros no hacen nada. Así que balanceamos, separamos y se establecen prioridades y se delegan responsabilidades. Resultado de esta solución que se plantea en la misma palabra de Dios: unidad. Agradó a toda la congregación y empezó a haber un crecimiento equilibrado. Y hacia eso debemos apuntar. Que el Señor bendiga a su iglesia, hermanos.